Muy bien. ¿Qué nos indica esta configuración electrónica, que es la disposición de los electrones en la región extranuclear? La disposición de los electrones en la región extranuclear nos permite entender la diferencia entre átomos estables y no estables. Y además, para aquellos que no son estables, entender que hay algunos elementos que por poseer una configuración electrónica similar, van a tener propiedades, especialmente propiedades químicas, similares. Uno de los pioneros, ya hace más de 150 años, que descubrió que algunos elementos químicos tenían propiedades similares, fue Dmitri Mendeleev, que fue el primero en organizar los elementos de acuerdo a su parecido en sus propiedades químicas. La nueva tabla periódica se basa en Mendeleev, pero con el conocimiento atómico de los elementos. Es decir, ahora entendemos por qué los elementos tienen propiedades químicas similares. Y esto es consecuencia de su configuración electrónica. Vamos a pensar un poquitito en la tabla periódica. La tabla periódica está organizada según el número atómico. Además, está organizada en grupos y períodos. Cada columna constituye un grupo y cada fila horizontal constituye un período. Los grupos reciben nombres y los períodos reciben números, es decir, se los conoce como período 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Por otro lado, tenemos los lantánidos y actínidos separados del cuerpo principal de la tabla. Vamos a estudiar un poco más cómo se conformó la tabla periódica y el porqué de las configuraciones electrónicas en relación a ubicación en la tabla periódica. Por ejemplo, si observamos el período 1, que es la primera fila de la tabla periódica, solamente encontramos dos elementos, el hidrógeno y el helio, que tiene que ver con aquellos elementos que completaron el primer nivel electrónico. Si ustedes recuerdan, en el primer nivel solamente existe la posibilidad de tener orbitales tipo S, en donde podemos tener uno o dos electrones. Es decir, podemos encontrar al hidrógeno o podemos encontrar al helio. En el período 2 se ubican los elementos que pueden completar el nivel 2, o que tienen electrones en el nivel 2 hasta completarlo. Es decir, encontramos al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. Aquellos que completaron el 2s, o que el último electrón se ubicó en un orbital s, y aquellos en donde su último electrón se ubicó en un orbital p, o llegaron a completar el orbital p. En el período 3 aparecen los elementos que van completando o que se van ubicando sus electrones en el nivel 3. Y así sucesivamente. Ya observamos que en el período 4 aparecen los elementos que empiezan a tener electrones en orbitales d. Acá vemos cómo fue la secuencia de ocupación de los orbitales electrónicos. Empezamos por el 1s, luego seguimos con el 2s, luego con el 2p, luego con el 3s, y así sucesivamente, ordenándolos de a 8. ¿Por qué de a 8? Bueno, porque en realidad, cuando llegamos a completar el p, podemos indicar que si consideramos los electrones del orbital s y de los orbitales p, llegamos a tener 8 electrones. Recordemos esto. Vamos a repasar algunos nombres de los diferentes grupos de la tabla periódica. Estos grupos son importantes, se los recuerdo. No los deben memorizar, pero es importante que puedan reconocer a los elementos que pertenecen a ellos. Habíamos dicho que los grupos tenían número. La UPAT, recomienda utilizar la numeración de 1 a 18. Es cierto que hay una numeración más antigua, pero nos vamos a quedar con la moderna. Entonces, los elementos pertenecientes al grupo 1 son los alcalinos. Observen que el hidrógeno no está asociado a este grupo.
En realidad, el hidrógeno es un elemento muy particular. A pesar de tener un electrón en el orbital S, no lo podemos considerar un metal alcalino o un elemento alcalino debido a que las propiedades químicas del hidrógeno son muy diferentes a los demás elementos del grupo 1. El grupo 2 son los alcalinos térreos. Entre el grupo 3 y el grupo 12 encontramos los elementos de transición o los elementos del bloque D. En el caso de los elementos del grupo 12, 13, 14, 15 y 16, no tienen un nombre particular. Sí, a los elementos del grupo 16 se los puede llamar calcógenos, no es lo más común. Sí tienen nombres particulares el grupo 17, los halógenos, y el grupo 18, los gases nobles. En el caso de pensar a la tabla periódica en bloques, podemos entender que los elementos de los grupos 1 y 2 forman los denominados grupos S. ¿A qué se debe esta denominación? A que el último electrón de la configuración electrónica pertenece a un orbital S. Al bloque P. ¿Por qué? Porque el último electrón se ubica en un orbital tipo P. Los grupos S y P juntos se reconocen como elementos representativos, los más habituales para trabajar. Los elementos del grupo D son aquellos en donde el último electrón cae en un orbital tipo D. Hay muchos elementos muy reconocidos. Y cuando el último electrón de la configuración electrónica se ocupa en un orbital tipo F, obtenemos los elementos lantánidos y actínidos. Vamos a recorrer un poquitito los elementos de los diferentes grupos, de los elementos más representativos. Acá tenemos los elementos del grupo 1, salvo el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Como observarán, son metálicos. Elementos del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El radio tiene la propiedad de emitir radiación, por eso ese color verde brillante. Como verán, también tienen características metálicas. Los elementos del grupo 1 y del grupo 2 son muy reactivos, es muy difícil encontrarlos como metal. En el caso del elemento 3, ahí encontramos más variedad. El boro, el aluminio, el galio y el indio. El aluminio, el galio y el indio los podemos reconocer en cuanto que tienen algunas propiedades metálicas, mientras que el boro ya no tiene propiedades metálicas. Si pasamos al grupo 4, nos encontramos con el carbón en dos formas aleotrópicas, el grafito, por ejemplo, o el diamante. Luego vendrán el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. El estaño y el plomo tienen un marcado carácter metálico. El silicio y el germanio se dicen que son semimetales, mientras que el carbón es un no metal característico. En el caso de los elementos del grupo 5, hay pocos con variedad metálica, los de más abajo del grupo de la tabla periódica, el antimonio, el bismuto, el arsénico es un metaloide, tiene algunas características de metal y otras de no metal. Y en el caso de los primeros dos elementos, el nitrógeno y el fósforo son marcadamente no metales. Para el grupo 6 está el oxígeno, que no está presente acá, el azufre, el selenio y el teluro. Solo el teluro puede llegar a tener un poco de carácter metálico. El selenio es semimetal y el azufre y el oxígeno son no metales. En el grupo 7 o grupo 17 tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos no metales. En el último grupo, el grupo 8 o 18, encontramos a los gases nobles. Vamos a focalizarnos en ellos. En estos elementos hay una característica muy importante. Los niveles, es decir, los niveles con S y P o los subniveles S y P,
están completamente llenos. Es decir, tienen una configuración electrónica en donde los orbitales S o los orbitales S y P están completos con electrones. Esto les da una configuración electrónica, es decir, una distribución de electrones alrededor del núcleo sumamente simétrica y los vuelve estables. Los elementos del grupo 8 o 18 son inertes o nobles, que en química significa que son muy poco reactivos. Son estables, como se encuentran naturalmente, y no necesitan reaccionar ni combinarse para obtener estabilidad. Ya son estables. Esta estabilidad se le da a esta configuración electrónica particular que hace que la región extranuclear sea muy simétrica. En comparación, todos los otros elementos de la tabla periódica no poseen esta estabilidad de los gases nobles. Y van a tener diferentes estrategias para lograr esa estabilidad. A partir de las diferentes estrategias que generen estos átomos para lograr su estabilidad, vamos a poder entenderlos como elementos con un mayor carácter metálico o con elementos con un mayor carácter no metálico y aquellos con carácter intermedio. ¿A qué se refiere con el carácter metálico o el carácter no metálico? Aquellos elementos que tienen pocos electrones en el último nivel pueden usar como estrategia perder esos electrones y quedarse con el nivel anterior completo, adquirir la configuración del gas noble más cercano y ser estables. Es decir, a la tendencia a formar cationes, que implicaría perder esos electrones, la denominamos carácter metálico. Por otro lado, aquellos elementos que tienen varios electrones en el último nivel, tienen la opción para estabilizarse de aceptar electrones y transformarse en aniones, y de ese modo adquirir la configuración de gas noble. Por lo que van a tener justamente tendencia a formar aniones. A esta tendencia la denominamos carácter no metálico. Esto nos va a ayudar a entender cómo se combinan los átomos para estabilizarse. En el sentido de pensar que los electrones del último nivel son los responsables de la reactividad química, es decir, cómo se van a unir, si van a perder electrones, si van a aceptar electrones y cuántos, con el tal de adquirir la configuración electrónica de un gas noble y estabilizarse.